Venezuela necesita a alguien que pueda hablar con los mercados financieros internacionales y armar un paquete de ayuda internacional. Estas son las palabras de Francisco Rodríguez, académico venezolano, formado en Harvard y quien ha pasado sus últimos 7 años en Wall Street. Es hijo de un exministro del expresidente Carlos Andrés Pérez. Ahora es jefe de campaña de Henry Falcón. Nicolás Maduro lo llama Harvard Boy o Chicago Boy, en referencia a los economistas liberales educados en la Universidad de Chicago, artífices además de una política de orientación neoclásica. Entre el plan de trabajo está el levantamiento del control de cambio con la dolarización de la economía nacional, además de un plan de expansión económica con financiación internacional y una política fiscal que pondría fin a los subsidios indirectos. Francisco Rodríguez, académico, economista venezolano, está con nosotros a esta hora en la tarde, fin de semana. Ya lo ve en pantalla. Bienvenido a NTN24. Una muy buena tarde. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gran saludo para todos. Lo primero, ¿por qué dejó su trabajo, su vida en Wall Street para ir a asesorar a Henry Falcón? Bueno, porque yo antes de ser un analista financiero, un académico, un investigador, soy venezolano y yo creo que nosotros tenemos que salir del desastroso gobierno de Nicolás Maduro que ha arruinado la vida de millones de venezolanos y esta es la mejor oportunidad que nosotros tenemos para hacerlo, para sacar a Maduro del poder y para comenzar a reconstruir a nuestro país. ¿Dolarizar Venezuela, señor Rodríguez, es una buena alternativa para combatir la crisis? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Por supuesto, dependiendo de su respuesta. Sí, nosotros sí, definitivamente, esa es una parte central de nuestro planteamiento, de nuestro programa de gobierno. Nosotros vamos a dolarizar la economía para parar en seco la hiperinflación. Venezuela está en medio de una hiperinflación que ha destruido los salarios, los ingresos de los venezolanos. El ingreso real de los venezolanos ha caído en 95% durante el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que ha obligado a millones de venezolanos a migrar, a salir del país, a ir a Colombia, a Panamá, a Ecuador, a Estados Unidos, a España, para ver si pueden ayudar a sus familias, a mandarles dólares, remesas, que por cierto, en este momento Nicolás Maduro está tratando de impedir el envío de remesas del exterior para los venezolanos. Y nosotros frente a esto lo que planteamos es una solución que permite ponerle un seco, parar en seco la impresión de dinero, que el gobierno ya no imprima más dinero, así paramos la causa de la inflación, comenzamos a estabilizar nuestra economía, comenzamos a recuperarla, comenzamos a retomar el crecimiento, a recuperar el nivel de vida de los venezolanos y vamos a eliminar todos los controles, vamos a eliminar el control de cambio, vamos a eliminar los controles que asfixian a la economía, vamos a devolverle las empresas, las más de 3.000 empresas expropiadas al sector privado y vamos a permitir que los venezolanos tengan toda la libertad para enviar sus remesas a sus familiares en una economía dolarizada, enviarla directamente en dólares, de forma que la economía venezolana pueda comenzar a recuperarse del grave daño que ha hecho el gobierno de Nicolás Maduro. Pero ¿qué más hay, señor Rodríguez, en las estrategias de este programa de gobierno de Henry Falcón para enfrentar el caos económico que realmente viven las familias venezolanas al día de hoy? Bueno, ya he mencionado dos. He mencionado el tema de la dolarización de la economía dentro de un programa de estabilización macroeconómica y el restablecimiento de la libertad económica, fin de los controles, regreso de las empresas expropiadas al sector privado, como una forma de reactivar al sector privado. También vamos a hablar con los organismos financieros internacionales de forma de crear un paquete de ayuda internacional para Venezuela. Ya hemos estado en contacto con ministros de finanzas de la región que han prometido ayudarnos en el momento que salga el gobierno de Nicolás Maduro. De la misma forma nosotros vamos a reestructurar la deuda externa de forma de permitir espacio fiscal para que se acometan las inversiones necesarias para recuperar la economía venezolana y en particular nosotros vamos a retomar la industria petrolera, vamos a recuperar la industria petrolera, vamos a despolitizarla, despartidizarla, vamos a tener una gerencia profesional de la industria petrolera, vamos a abrir la industria petrolera de inversión privada de forma que la producción petrolera venezolana que se ha destruido durante el gobierno de Nicolás Maduro se comience a recuperar. Eso es en el plano económico. En el plano político hay reformas muy significativas, comenzando por lo que Henry Falcón se ha comprometido a hacer su primer decreto cuando llegue a la presidencia, que es la liberación total de todos los presos políticos, comenzando por Leopoldo López. En Venezuela no puede haber ni un preso político. Venezuela hoy en día no es una democracia. Nosotros vamos a retomar la democracia con el apoyo de todos los venezolanos este 20 de mayo. Ahora, señor Rodríguez, ¿cómo puede Venezuela recuperar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales
luego de que, bueno, la primera etapa me imagino que es la salida del actual gobierno, pero ¿qué viene después? Bueno, para recuperar la confianza, justamente por eso es que la dolarización es un planteamiento tan importante, tan relevante, porque la dolarización permite que el gobierno se ate las manos y que el gobierno te diga, yo ya no voy a imprimir más dinero. Fíjate que hay muchos gobiernos que hacen esta promesa, pero como tú dices, hay un problema de confianza y no necesariamente los inversionistas le creen. Cuando un gobierno dice, yo no voy a imprimir más dinero y tanto así que voy a seguir, por ejemplo, el paso de lo que hizo Ecuador para estabilizar su economía o lo que han hecho países como Panamá o El Salvador, que es adoptar la moneda de otro país, una moneda que además es una moneda sólida que le da poder adquisitivo a los venezolanos, ese es un primer paso para recuperar la confianza. Nosotros vamos a aprobar leyes de responsabilidad fiscal, por ejemplo, poniéndole límites al déficit fiscal. Nosotros vamos a tener una política, nuestra política es una política de apertura, es una política de mercado, es una política que mira hacia el sector privado, hacia los mercados financieros internacionales, dentro del marco del restablecimiento de la democracia. Venezuela lo que necesita es una economía de mercado con democracia y un gobierno que haga cumplir las leyes y que cumpla la Constitución. Cuando eso exista, y eso va a existir desde el primer día con el gobierno de Henry Falcón, es que nosotros vamos a tener una economía próspera, una economía dinámica, y eso va a permitir inmediatamente recuperar la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales. Ellos pueden contar con la seguridad de que en este gobierno van a tener un gobierno amigo de la inversión, porque nosotros necesitamos la inversión nacional e internacional. Nosotros necesitamos el sector privado y creemos en el sector privado para hacer crecer a nuestra economía y para darle prosperidad a los venezolanos. El socialismo de Nicolás Maduro es la vía de la destrucción de nuestra economía. Ha destruido la economía. Por eso es que nosotros creemos en una economía de mercado. Voy a volver a sus palabras. Venezuela necesita a alguien que pueda hablar con los mercados financieros internacionales. Ese es un tema que cuando, por ejemplo, disidentes del chavismo, gente que está descontenta con el gobierno de Nicolás Maduro, escucha esto, le da cierto temor, porque una Venezuela endeudada, ¿cómo es que va a pedir más préstamo? No, no, en absoluto, en absoluto. Venezuela en este momento lo que tiene que hacer es reestructurar su deuda, o sea, lo que tiene que hacer es bajar su servicio de deuda, pero eso implica una renegociación con los acreedores internacionales y eso también implica que nosotros tenemos que hablar con organismos financieros, tales como el Fondo Monetario Internacional, tales como el Banco Mundial, que son los que nos pueden ayudar en ese proceso de recuperación. Ahora, si esto quiere decir, por ejemplo, que a organismos tales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, a los gobiernos de otros países como el gobierno de Colombia, que a través de su ministro de Finanzas se han comprometido a ayudarnos. Si esto implica que nosotros vamos a recibir asistencia de esos países, bueno, y de esos organismos, alguna parte de esa asistencia va a ser ayuda, otra parte van a ser préstamos. Eso es normal que ocurra dentro del proceso de recuperación de una economía, pero sin embargo, nosotros vamos a utilizar esos recursos para poner a esta economía a producir. Esta economía, por ejemplo, cuando Nicolás Maduro llegó al poder, la producción petrolera estaba en 2,8 millones de barriles diarios. Hoy está en 1,5 millones de barriles diarios. Eso lo que quiere decir es que se han perdido ingresos petroleros por 27.000 millones de dólares en el curso de estos últimos 5 años. Eso es equivalente a $1.000 por venezolano, por cada venezolano, y a 3 veces el servicio de la deuda externa en bonos de Venezuela. Nosotros lo que necesitamos es recuperar a la industria petrolera, llevar la producción de petróleo que nosotros planeamos y está expuesto en nuestro plan de gobierno, la forma en la que la vamos a llevar en los próximos 5 años a otra vez a 3 millones de barriles diarios, y de esa forma nosotros vamos a poder tener una economía que va a estar en mucho mejores condiciones para poder restablecer el servicio de su deuda. Pero mientras nosotros estamos en estas condiciones con una economía destruida como la que ha dejado Nicolás Maduro y con una situación de empobrecimiento y de hambre de la población, nosotros no podemos, nosotros en este momento tenemos que priorizar a Venezuela y por lo tanto necesitamos negociar con los acreedores para que el país tenga esa extensión, ese respiro, ese alivio y que no tenga que pagar deuda en este momento. ¿Qué pasa cuando un gobierno interviene en un banco como Banesco, si no es uno de los más importantes en Venezuela? ¿Cuál es el efecto de una medida como esta? Sí, lo que está pasando con Banesco es muy grave porque no tiene que ver solo con la intervención del banco, tiene que ver con lo que el gobierno está tratando de hacer. El gobierno básicamente lo que ha decidido es que va a impedir las transacciones que hacen millones de venezolanos a través del mercado paralelo, que son las transacciones que la gente hace para cambiar las remesas que reciben del exterior. O sea, cuando los familiares de venezolanos en Colombia, en Ecuador, en Estados Unidos, en Panamá, le mandan dólares a los familiares, a las familias que están en Venezuela, por supuesto que se los mandan a través del mercado paralelo. En este momento, en el mercado paralelo, se vende un dólar por
800.000 bolívares. ¿Qué es lo que el gobierno quiere hacer? El gobierno ha intervenido a estos bancos porque identificó que estos bancos los utiliza la gente para hacer compras de dólares, compra-venta de dólares en el mercado paralelo. O sea, justamente a donde van las familias, los bancos que utilizan para poder vender sus dólares y para que eso se convierta en bolívares para poder hacer gastos en el país. El gobierno lo que está tratando de hacer es que cada dólar que se cambia por 800.000 bolívares en el mercado paralelo, ellos quieren obligarlos a que se cambie por 70.000 bolívares, o sea, menos del 10% de su valor. O sea, este es un gobierno que ya expropió todo, expropiaron 3.000 empresas, expropiaron fincas, destruyeron el valor adquisitivo del salario de los venezolanos y ahorita lo que quieren hacer es agarrarse las remesas de los venezolanos. Lo que los familiares del exterior le mandan a los venezolanos, que el gobierno quiere agarrárselos y quiere que se los vendan a menos del 10% de su valor para tenerlos ellos como fuente de ingresos para su corrupción. Es algo verdaderamente terrible y horroroso lo que está haciendo el gobierno. Está tratando de quitar a familias empobrecidas por las políticas económicas del gobierno la única fuente de ayuda de ingresos que tienen, que en este momento les ayuda a sobrevivir. Bien, quiero agradecer a Francisco Rodríguez, académico, economista venezolano, PhD de la Universidad de Harvard. Además, es el jefe del programa de gobierno del candidato presidencial en Venezuela, Henry Falcón. Gracias por estar con nosotros. Tenga usted una muy buena tarde. Hasta luego. Gracias. Un saludo. Un gusto.